San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste. Esa pequeña población del norte de África estaba bastante cerca de Numidia, pero relativamente alejada del mar, de suerte que Agustín no lo conoció sino hasta mucho después. Sus padres eran de cierta posición, pero no ricos. El padre de Agustín, Patricio, era un pagano de temperamento violento, pero gracias al ejemplo y a la prudente conducta de su esposa, Mónica, se bautizó poco antes de morir. Agustín tenía varios hermanos. Él mismo habla de Nabigio, quien dejó varios hijos al morir, y de una hermana que consagró su virginidad al Señor. Aunque Agustín ingresó en el catecumenado desde la infancia, no recibió por entonces el bautismo, de acuerdo con la costumbre de la época. En su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y hasta los 32 años llevó una vida licenciosa aferrado a la herejía maniquea. De ello habla largamente en sus confesiones, que comprenden la descripción de su conversión y la muerte de Mónica. Dicha obra, que hace las delicias de las gentes ansiosas de conocer las vidas ajenas pero poco solícitas de enmendar la propia, no fue escrita para satisfacer esa curiosidad malsana, sino para mostrar la misericordia de que Dios había usado con un pecador y para que los contemporáneos del autor no le estimasen en más de lo que valía. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño y le había instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín, que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido el bautismo, y Mónica hizo todos los preparativos para que lo recibiera, pero la salud del joven mejoró y el bautismo fue diferido. El santo condenó más tarde con mucha razón la costumbre de diferir el bautismo por miedo de pecar después de haberlo recibido. Pero no es menos lamentable la naturalidad con que en nuestros días vemos los pecados cometidos después del bautismo, que son una verdadera profanación de ese sacramento. Dijo esto: mis padres me pusieron en la escuela para que aprendiese cosas que en la infancia me parecían totalmente inútiles, y si me mostraba yo negligente en los estudios me azotaban. Tal era el método ordinario de mis padres, y los que antes que nosotros habían andado ese camino nos habían legado esa pesada herencia. Agustín daba gracias a Dios, porque si bien las personas que le obligaban a aprender solo pensaban en las riquezas que pasan y en la gloria perecedera, la divina providencia se valió de su error para hacerle aprender cosas que le serían muy útiles y provechosas en la vida. El santo se reprochaba por haber estudiado frecuentemente solo por temor del castigo y por no haber escrito, leído y aprendido las lecciones como debía hacerlo, desobedeciendo así a sus padres y maestros. Algunas veces pedía a Dios con gran fervor que le librase del castigo en la escuela. Sus padres y maestros se reían de su miedo. Agustín comenta: nos castigaban porque jugábamos. Sin embargo, ellos hacían exactamente lo mismo que nosotros, aunque sus juegos recibían el nombre de negocios. Reflexionando bien, es imposible justificar los castigos que me imponían por jugar, alegando que el juego me impedía aprender rápidamente las artes que más tarde solo me servirían para jugar juegos peores. El santo añade: nadie hace bien lo que hace contra su voluntad, y observa que el mismo maestro que le castigaba por una falta sin importancia se mostraba en las disputas con los otros profesores menos dueño de sí y más envidioso que un niño al que otro vence en el juego. Agustín estudiaba con gusto el latín, que había aprendido en conversaciones con las sirvientas de su casa y con otras personas, no el latín que enseñan los profesores de las clases inferiores, sino el que enseñan los gramáticos. Desde niño detestaba el griego y nunca llegó a gustar a Homero, porque jamás logró entenderlo bien. En cambio, muy pronto tomó gusto por los poetas latinos. Agustín fue a Cartago a fines del año 370, cuando acababa de cumplir 17 años. Pronto se distinguió en la escuela de retórica y se entregó ardientemente al estudio, aunque lo hacía sobre todo por vanidad y ambición. Poco a poco se dejó arrastrar a una vida licenciosa, pero aún entonces conservaba cierta decencia de alma, como lo reconocían sus propios compañeros. No tardó en entablar relaciones amorosas con una mujer, y aunque eran relaciones ilegales, supo permanecerle fiel hasta que la mandó a Milán en 385. Con ella tuvo un hijo llamado Adeodato el año 372. El padre de Agustín murió en 371. Agustín prosiguió sus estudios en Cartago. La lectura del Hortensius de Cicerón le desvió de la retórica a la filosofía.
También leyó las obras de los escritores cristianos, pero la sencillez de su estilo le impidió comprender su humildad y penetrar su espíritu. Por entonces cayó Agustín en el maniqueísmo. Aquello fue, por decirlo así, una enfermedad de un alma noble, angustiada por el problema del mal, que trataba de resolver por un dualismo metafísico y religioso, afirmando que Dios era el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. La mala vida lleva siempre consigo cierta oscuridad del entendimiento y cierta torpeza de la voluntad. Esos males unidos al del orgullo hicieron que Agustín profesara el maniqueísmo hasta los 28 años. El santo confiesa: buscaba yo por el orgullo lo que solo podía encontrar por la humildad. Henchido de vanidad abandoné el nido creyéndome capaz de volar, y solo conseguí caer por tierra. San Agustín dirigió durante 9 años su propia escuela de gramática y retórica en Tagaste, Cartago. Entretanto, Mónica, confiada en las palabras de un santo obispo que le había anunciado que el hijo de tantas lágrimas no podía perderse, no cesaba de tratar de convertirle por la oración y la persuasión. Después de una discusión con Fausto, el jefe de los maniqueos, Agustín empezó a desilusionarse de la secta. El año 383 partió furtivamente a Roma, a impulsos del temor de que su madre tratase de retenerle en África. En la ciudad eterna abrió una escuela, pero descontento por la perversa costumbre de los estudiantes que cambiaban frecuentemente de maestro para no pagar sus servicios, decidió emigrar a Milán, donde obtuvo el puesto de profesor de retórica. Ahí fue muy bien acogido y el obispo de la ciudad, San Ambrosio, le dio ciertas muestras de respeto. Por su parte, Agustín tenía curiosidad por conocer a fondo al obispo, no tanto porque predicase la verdad, sino porque era un hombre famoso por su erudición. Así pues, asistía frecuentemente a los sermones de San Ambrosio para satisfacer su curiosidad y deleitarse con su elocuencia. Los sermones del santo obispo eran más inteligentes que los discursos del hereje Fausto, y empezaron a producir impresión en la mente y el corazón de Agustín, quien al mismo tiempo leía las obras de Platón y Plotino. Dijo: Platón me llevó al conocimiento del verdadero Dios y Jesucristo me mostró el camino. Santa Mónica, que le había seguido a Milán, quería que Agustín se casara. Por otra parte, la madre de Adeodato retornó al África y dejó al niño con su padre. Pero nada de aquello consiguió mover a Agustín a casarse o a observar la continencia, y la lucha moral, espiritual e intelectual continuó sin cambios. Agustín comprendía la excelencia de la castidad predicada por la Iglesia católica, pero la dificultad de practicarla le hacía vacilar en abrazar definitivamente el cristianismo. Por otra parte, los sermones de San Ambrosio y la lectura de la Biblia le habían convencido de que la verdad estaba en la Iglesia, pero se resistía todavía a cooperar con la gracia de Dios. El santo lo expresa así: deseaba y ansiaba la liberación, sin embargo seguía atado al suelo, no por cadenas exteriores, sino por los hierros de mi propia voluntad. El enemigo se había posesionado de mi voluntad y la había convertido en una cadena que me impedía todo movimiento, porque de la perversión de la voluntad había nacido la lujuria, y de la lujuria la costumbre, y la costumbre a la que yo no había resistido había creado en mí una especie de necesidad cuyos eslabones unidos unos a otros me mantenían en cruel esclavitud, y ya no tenía la excusa de dilatar mi entrega a Dios alegando que aún no había descubierto plenamente la verdad, porque ahora ya la conocía, y sin embargo seguía encadenado. Nada podía responderte cuando me decías: levántate del sueño y resucita de los muertos, y Cristo te iluminará. Nada podía responderte, repito, a pesar de que estaba ya convencido de la verdad de la fe, sino palabras vanas y perezosas. Así pues te decía: lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo. Pero ese pronto no llegaba nunca, las dilaciones se prolongaban, y el poco tiempo se convertía en mucho tiempo. El relato que San Simpliciano le había hecho de la conversión de Victorino, el profesor romano neoplatónico, le impresionó profundamente. Poco después, Agustín y su amigo Alipio recibieron la visita de Ponticiano, un africano. Viendo las epístolas de San Pablo sobre la mesa de Agustín, Ponticiano les habló de la vida de San Antonio, y quedó muy sorprendido al enterarse de que no conocían al santo. Después le refirió la historia de 2 hombres que se habían convertido por la lectura de la vida de San Antonio. Las palabras de Ponticiano conmovieron mucho a Agustín, quien vio con perfecta claridad las deformidades y manchas de su alma.
En sus precedentes intentos de conversión, Agustín había pedido a Dios la gracia de la continencia, pero con cierto temor de que se la concediese demasiado pronto. Decía: en la aurora de mi juventud había yo perdido la castidad, pero solo a medias porque soy un miserable. Te decía yo pues: concédeme la gracia de la castidad, pero todavía no, porque tenía yo miedo de que me escuchases demasiado pronto y me librases de esa enfermedad, y lo que yo quería era que mi lujuria se viese satisfecha y no extinguida. Avergonzado de haber sido tan débil hasta entonces, Agustín dijo a Alipio en cuanto partió Ponticiano: ¿qué estamos haciendo? Los ignorantes arrebatan el reino de los cielos, y nosotros con toda nuestra ciencia nos quedamos atrás cobardemente revolcándonos en el pecado. Tenemos vergüenza de seguir el camino por el que los ignorantes nos han precedido, cuando por el contrario deberíamos avergonzarnos de no avanzar por él. Agustín se levantó y salió al jardín. Alipio le siguió sorprendido de sus palabras y de su conducta. Ambos se sentaron en el rincón más alejado de la casa. Agustín era presa de un violento conflicto interior, desgarrado entre el llamado del Espíritu Santo a la castidad y el deleitable recuerdo de sus excesos. Levantándose del sitio en que se hallaba sentado, fue a tenderse bajo un árbol, clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre airado? Olvida mis antiguos pecados. Y se repetía con gran aflicción: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no voy a poner fin a mis iniquidades en este momento? En tanto que se repetía esto y lloraba amargamente, oyó la voz de un niño que cantaba en la casa vecina una canción que decía: toma y lee, toma y lee. Agustín empezó a preguntarse si los niños acostumbraban repetir esas palabras en algún juego, pero no pudo recordar ninguno en el que esto sucediese. Entonces le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al oír la lectura de un pasaje del Evangelio. Interpretó pues las palabras del niño como una señal del cielo, dejó de llorar y se dirigió al sitio en que se hallaba Alipio con el libro de las epístolas de San Pablo. Inmediatamente lo abrió y leyó en silencio las primeras palabras que cayeron bajo sus ojos. No en las riñas y en la embriaguez, no en la lujuria y la impureza, no en la ambición y la envidia. Poneos en manos del Señor Jesucristo y abandonad la carne y la concupiscencia. Ese texto hizo desaparecer las últimas dudas de Agustín, que cerró el libro y relató serenamente a Alipio todo lo sucedido. Alipio leyó entonces el siguiente versículo de San Pablo: tomad con vosotros a los que son débiles en la fe. Aplicándose el texto a sí mismo, siguió Agustín en la conversión. Ambos se dirigieron al punto a narrar lo sucedido a Santa Mónica, la cual alabó a Dios, que es capaz de colmar nuestros deseos en una forma que supera todo lo imaginable. La escena que acabamos de referir tuvo lugar en septiembre de 386, cuando Agustín tenía 32 años. El santo renunció inmediatamente al profesorado y se trasladó a una casa de campo en Casicciaco, cerca de Milán, que le había prestado su amigo Verecundo. Santa Mónica, su hermano Navigio, su hijo Adeodato, San Alipio y algunos otros amigos le siguieron a ese retiro, donde vivieron en una especie de comunidad. Agustín se consagró a la oración y el estudio, y aún este era una forma de oración por la devoción que ponía en él. Entregado a la penitencia, a la vigilancia diligente de su corazón y sus sentidos, dedicado a orar con gran humildad, el santo se preparó a recibir la gracia del bautismo, que había de convertirle en una nueva criatura resucitada con Cristo. demasiado tarde empecé a amarte. Hermosura siempre antigua y siempre nueva, demasiado tarde empecé a amarte. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Yo estaba lejos, corriendo detrás de la hermosura por ti creada. Las cosas que habían recibido de ti el ser me mantenían lejos de ti, pero tú me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera. Tú me iluminaste y tu luz acabó por penetrar en mis tinieblas. Ahora que gustado de tu suavidad estoy hambriento de ti. Me has tocado y mi corazón desea ardientemente tus abrazos. Los 3 diálogos contra los académicos sobre la vida feliz y sobre el orden se basan en las conversaciones que Agustín tuvo con sus amigos en esos 7 meses. La víspera de la Pascua del año 387, San Agustín recibió el bautismo, junto con Alipio y su querido hijo Adeodato, quien tenía entonces 15 años y murió poco después.
En el otoño de ese año Agustín resolvió retornar a África y fue a embarcarse en Ostia con su madre y algunos amigos. Santa Mónica murió ahí en noviembre de 387. Agustín consagra 6 conmovedores capítulos de las Confesiones a la vida de su madre. Viajó a Roma unos cuantos meses después y en septiembre de 388 se embarcó para África. En Tagaste vivió casi 3 años con sus amigos, olvidado del mundo y al servicio de Dios con el ayuno, la oración y las buenas obras. Además de meditar sobre la ley de Dios, Agustín instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. El santo y sus amigos habían puesto todas sus propiedades en común y cada uno las utilizaba según sus necesidades. Aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, fue ordenado el año 391 por el obispo de Hipona, Valerio, quien le tomó por asistente. Así pues, el santo se trasladó a dicha ciudad y estableció una especie de monasterio en una casa próxima a la iglesia, como lo había hecho en Tagaste. San Alipio, San Evodio, San Posidio y otros formaban parte de la comunidad y vivían según la regla de los santos apóstoles. El obispo, que era griego y tenía además cierto impedimento de la lengua, nombró predicador a Agustín. En el Oriente era muy común la costumbre de que los obispos tuviesen un predicador, a cuyos sermones asistían, pero en el Occidente eso constituía una novedad. Más todavía, Agustín obtuvo permiso de predicar aún en ausencia del obispo, lo cual era inusitado. Desde entonces el santo no dejó de predicar hasta el fin de su vida. Se conservan casi 400 sermones de San Agustín, la mayoría de los cuales no fueron escritos directamente por él, sino tomados por sus oyentes. En la primera época de su predicación, Agustín se dedicó a combatir el maniqueísmo y los comienzos del donatismo, y consiguió extirpar la costumbre de efectuar festejos en las capillas de los mártires. El santo predicaba siempre en latín, a pesar de que los campesinos de ciertos distritos de la diócesis solo hablaban el púnico, y era difícil encontrar sacerdotes que les predicasen en su lengua. El año 395 San Agustín fue consagrado obispo coadjuntor de Valerio. Poco después murió este último y el santo le sucedió en la sede de Hipona. Procedió inmediatamente a establecer la vida común regular en su propia casa y exigió que todos los sacerdotes, diáconos y subdiáconos que vivían con él renunciasen a sus propiedades y se atuviesen a las reglas. Por otra parte, no admitía las órdenes sino aquellos que aceptaban esa forma de vida. San Posidio, su biógrafo, cuenta que los vestidos y los muebles eran modestos pero decentes y limpios. Los únicos objetos de plata que había en la casa eran las cucharas. Los platos eran de barro o de madera. El santo era muy hospitalario, pero la comida que ofrecía era frugal. El uso mesurado del vino no estaba prohibido. Durante las comidas se leía algún libro para evitar las conversaciones ligeras. Todos los clérigos comían en común y se vestían del fondo común. Como lo dijo el Papa Pascual II, San Agustín adoptó con fervor y contribuyó a regularizar la forma de vida común que la primitiva Iglesia había aprobado como instituida por los apóstoles. El santo fundó también una comunidad femenina. A la muerte de su hermana, que fue la primera abadesa, escribió una carta sobre los primeros principios ascéticos de la vida religiosa. En esa epístola y en 2 sermones se halla comprendida la llamada regla de San Agustín, que constituye la base de las constituciones de tantos canónigos y canonesas regulares. El santo obispo empleaba las rentas de su diócesis como lo había hecho antes con su patrimonio en el socorro de los pobres. Posidio refiere que en varias ocasiones mandó fundir los vasos sagrados para rescatar cautivos, como antes lo había hecho San Ambrosio. San Agustín menciona en varias de sus cartas y sermones la costumbre que había impuesto a sus fieles de vestir una vez al año a los pobres de cada parroquia, y algunas veces llegaba hasta contraer deudas para ayudar a los necesitados. Su caridad y celo por el bien espiritual de sus prójimos era ilimitado. Así decía a su pueblo como un nuevo Moisés o un nuevo San Pablo: «No quiero salvarme sin vosotros. ¿Cuál es mi deseo? ¿Para qué soy obispo? ¿Para qué he venido al mundo? Solo para vivir en Jesucristo, para vivir en Él con vosotros. Esa es mi pasión, mi honor, mi gloria, mi gozo y mi riqueza». Pocos hombres han poseído un corazón tan afectuoso y fraternal como el de San Agustín. Se mostraba amable con los infieles y frecuentemente los invitaba a comer con él.
En cambio, se rehusaba a comer con los cristianos de conducta públicamente escandalosa y les imponía con severidad las penitencias canónicas y las censuras eclesiásticas. Aunque jamás olvidaba la caridad, la mansedumbre y las buenas maneras, se oponía a todas las injusticias sin excepción de personas. San Agustín se quejaba de que la costumbre había hecho tan comunes ciertos pecados que en caso de oponerse abiertamente a ellos haría más mal que bien, y seguía fielmente las 3 reglas de San Ambrosio: no meterse a hacer matrimonios, no incitar a nadie a entrar en la carrera militar, y no aceptar invitaciones en su propia ciudad para no verse obligado a salir demasiado. Generalmente la correspondencia de los grandes hombres es muy interesante por la luz que arroja sobre su vida y sus pensamientos íntimos. Así sucede particularmente con la correspondencia de San Agustín. En la carta 54 dirigida a Januario, alaba la comunión diaria con tal de que se la reciba dignamente, con la humildad con que Zaqueo recibió a Cristo en su casa. Pero también alaba la costumbre de los que, siguiendo el ejemplo del humilde centurión, solo comulgan los sábados, los domingos y los días de fiesta, para hacerlo así con mayor devoción. En la carta Ecdicia explica las obligaciones de la mujer respecto de su esposo, diciéndole que no se vista de negro, puesto que eso desagrada a su marido, y que practique la humildad y la alegría cristianas vistiéndose ricamente por complacer a su esposo. También la exhorta a seguir el parecer de su marido en todas las cosas razonables, particularmente en la educación de su hijo, en la que debe dejarle la iniciativa. En otras cartas el santo habla del respeto, el afecto y la consideración que el marido debe a la mujer. La modestia y humildad de San Agustín se muestran en su discusión con San Jerónimo sobre la interpretación de la epístola a los Gálatas. A consecuencia de la pérdida de una carta, San Jerónimo, que no era muy paciente, se dio por ofendido. San Agustín le escribió: «Os ruego que no dejéis de corregirme con toda confianza siempre que creáis que lo necesito, porque aunque la dignidad del episcopado supera la del sacerdocio, Agustín es inferior en muchos aspectos a Jerónimo». El santo obispo lamentaba la acritud de la controversia que sostuvieron San Jerónimo y Rufino, pues temía en esos casos que los adversarios sostuviesen su opinión más por vanidad que por amor de la verdad. Como él mismo escribía, sostienen su opinión porque es la propia, no porque sea la verdadera. No buscan la verdad, sino el triunfo. Durante los 35 años de su episcopado, San Agustín tuvo que defender la fe católica contra muchas herejías. Una de las principales fue la de los donatistas, quienes sostenían que la Iglesia católica había dejado de ser la Iglesia de Cristo por mantener la comunión con los pecadores, y que los herejes no podían conferir válidamente ningún sacramento. Gracias a la ciencia y el infatigable celo de San Agustín y a su santidad de vida, los católicos ganaron terreno paulatinamente. Ello exasperó tanto a los donatistas, que algunos de ellos afirmaban públicamente que quien asesinara al santo prestaría un servicio insigne a la religión y alcanzaría un gran mérito ante Dios. El año 405 San Agustín tuvo que recurrir a la autoridad pública para defender a los católicos contra los excesos de los donatistas, y en el mismo año el emperador Honorio publicó severos decretos contra ellos. El santo desaprobó al principio esas medidas, aunque más tarde cambió de opinión, excepto en cuanto a la pena de muerte. En 411 se llevó a cabo en Cartago una conferencia entre los católicos y los donatistas, que fue el principio de la decadencia del donatismo, pero por la misma época empezó la gran controversia pelagiana. Pelagio era originario de la Gran Bretaña. San Jerónimo le describía como un hombre alto y gordo, repleto de avena de Escocia. Algunos historiadores afirman que era irlandés. En todo caso, lo cierto es que había rechazado la doctrina del pecado original y afirmaba que la gracia no era necesaria para salvarse. Como consecuencia de su opinión sobre el pecado original, sostenía que el bautismo era un mero título de admisión en el cielo. Pelagio pasó de Roma a África el año 411 junto con su amigo Celestio, y aquel mismo año el Sínodo de Cartago condenó por primera vez su doctrina. San Agustín no asistió al concilio, pero desde ese momento empezó a hacer la guerra al pelagianismo en sus cartas y sermones. A fines del mismo año, el tribuno San Marcelino le convenció de que escribiese su primer tratado contra los pelagianos. Sin embargo, el santo no nombró en él a los autores de la herejía, con la esperanza de así ganárselos, y aún tributó ciertas alabanzas a Pelagio. Según he oído decir, es un hombre santo,
muy ejercitado en la virtud cristiana, un hombre bueno y digno de alabanza. Desgraciadamente Pelagio se obstinó en sus errores. San Agustín le acosó implacablemente en toda la serie de disputas, subterfugios y condenaciones que siguieron. Después de Dios, la Iglesia debe a San Agustín el triunfo sobre el pelagianismo. A raíz del saqueo de Roma por Alarico el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder a esos ataques, San Agustín empezó a escribir su gran obra La ciudad de Dios en el año de 413 y la terminó en 426. La ciudad de Dios es, después de las Confesiones, la obra más conocida del santo. No se trata simplemente de una respuesta a los paganos, sino de toda una filosofía de la historia providencial del mundo. En las Confesiones, Agustín había expuesto con la más sincera humildad y contrición los excesos de su conducta. A los 72 años, en las Retractaciones, expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. En dicha obra revisó todos sus numerosísimos escritos y corrigió leal y severamente los errores que había cometido, sin tratar de buscarles excusas. A fin de disponer de más tiempo para terminar ese y otros escritos, y para evitar los peligros de la elección de su sucesor después de su muerte, el santo propuso al clero y al pueblo que eligiesen a Heraclio, el más joven de sus diáconos, quien fue efectivamente elegido por aclamación el año 426. A pesar de esa precaución, los últimos días de San Agustín fueron muy borrascosos. El conde Bonifacio, que había sido general imperial en África, cayó injustamente en desgracia de la regente Placidia e incitó a Genserico, rey de los vándalos, a invadir África. Agustín escribió una carta maravillosa a Bonifacio para recordarle su deber, y el conde trató de reconciliarse con Placidia, pero era demasiado tarde para impedir la invasión de los vándalos. San Posidio, por entonces obispo de Calama, describe los horribles excesos que cometieron y la desolación que causaron a su paso. Las ciudades quedaban en ruinas, las casas de campo eran arrasadas, y los habitantes que no lograban huir morían asesinados. Las alabanzas a Dios no se oían ya en las iglesias, muchas de las cuales habían sido destruidas. La misa se celebraba en las casas particulares cuando llegaba a celebrarse, porque en muchos sitios no había alma viviente a quien dar los sacramentos. Por otra parte, los pocos cristianos que sobrevivían no encontraban un solo sacerdote a quien pedírselos. Los obispos y clérigos que sobrevivieron habían perdido todos sus bienes y se veían reducidos a pedir limosna. De las numerosas diócesis de África, las únicas que quedaban en pie eran Cartago, Hipona y Cirta, gracias a que dichas ciudades no habían sucumbido aún. El conde Bonifacio huyó a Hipona. Ahí se refugiaron también San Posidio y varios obispos de los alrededores. Los vándalos sitiaron la ciudad en mayo de 430. El sitio se prolongó durante 14 meses. 3 meses después de establecido, San Agustín cayó presa de la fiebre, y desde el primer momento comprendió que se acercaba la hora de su muerte. Desde que había abandonado el mundo, la muerte había sido uno de los temas constantes de su meditación. En su última enfermedad, el santo habló de ella con gozo. Dios es inmensamente misericordioso. Con frecuencia recordaba la alegría con que San Ambrosio recibió la muerte y mencionaba las palabras que Cristo había dicho a un obispo que agonizaba, según cuenta San Cipriano. Si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti. El santo escribió entonces: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él. Hermanos míos, si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él, deberíamos cubrirnos de vergüenza. Durante su última enfermedad pidió a sus discípulos que escribiesen los salmos penitenciales en las paredes de su habitación y los cantasen en su presencia, y no se cansaba de leerlos con lágrimas de gozo. San Agustín conservó todas sus facultades hasta el último momento, en tanto que la vida se iba escapando lentamente de sus miembros. Por fin, el 28 de agosto de 430 exhaló apaciblemente el último suspiro, a los 76 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios.